2018 fui a un edificio en el que están varias oficinas de sector privado con mucho flujo de personas. Para ingresar me exigieron mi identificación oficial, entregué mi credencial del INE. Es Suhaila Basbas, una chilanga de 39 años de edad que no sabía el desastre que le vendría cuando dejó olvidada su credencial y se quedó con un gafete. Regresé 2 días después para pedir mi credencial y me dijeron que estaba extraviada. En ese momento presenté una denuncia virtual al INAI. Eso fue en junio. En agosto recibí una llamada de mi banco. Uy, esto no pinta bien. Me metí a mi cuenta. A partir de ese momento fueron 2 semanas de identificar más de 14 créditos en distintos bancos y en instituciones que no son bancos, pero dan créditos: HSBC, Citibanamex, Bancoppel. Y a partir de allí, Suhaila empezó a vivir una pesadilla burocrática que aún no termina. Tuve que llorar para que abrieran una carpeta de investigación por delitos financieros. En 2 ocasiones amplié mi denuncia. Tuve que acudir por todas las pruebas documentales a Conducef, reportar la no localización de mi credencial de pruebas a las ahora Fiscalía General y Fiscalía de la Ciudad. Van más de 20 veces que soy víctima de este delito. Y eso fue solo por dejar su INE en la entrada de un edificio y confiar en que estaría allí cuando volviera por ella. ¿Qué pasaría si confiamos nuestros datos biométricos a otras empresas y al gobierno? A partir del 16 de abril, entró en vigor la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que obliga a las compañías de telefonía celular a recabar no solo los datos personales que ya tienen, sino ahora datos biométricos de todos sus usuarios. Son más de 120 millones de usuarios. O sea, son los datos de prácticamente todos los mexicanos. No solo los que estamos registrados en el SAT o los que tenemos INE, sino de todos los que tenemos celulares, sin importar la edad. ¿De qué se trata esto del padrón biométrico? ¿Tiene sentido? ¿Para qué quiere el gobierno nuestros datos? ¿Qué han hecho en otros países y con qué resultados? ¿El gobierno nos espía? ¿Qué puede salir mal? El padrón de datos biométricos. ¿Ya nos cargó el payaso? Este es el primer episodio de Un Poco de Contexto, un podcast original de Spotify desde la Ciudad de México. Yo soy Carlos Bravo, regidor. Y yo, Lucina Melesio. Cada semana escogemos un tema noticioso y lo reporteamos a profundidad. Para que te enteres bien de lo que está pasando en México y por qué. Vamos a darte no solo toda la información, sino el contexto que necesitas para entenderla. Hoy es miércoles 12 de mayo del 2021. Para validar tu identidad es necesario grabar un video enfocando el rostro. ¿Ah? ¿Qué es eso, Lucina? Es lo que nos exige el SAT para renovar nuestra firma electrónica. Y luego dice: durante la grabación del video debes mencionar la siguiente frase: estas ganas de nada menos de ti. Órale, ¿quién hubiera dicho que en el SAT les gustaba Joaquín Sabina, malditos hippies? Sí, ¿qué onda? Pero bueno, total que al final me quedé sin renovar mi firma porque no tengo idea de para qué quiere el SAT mi rostro identificable con mi voz, además de todo lo que ya tiene: mi iris, mis huellas y todos mis datos personales. ¿Para qué quiere más biométricos? Bueno, como que se está poniendo de moda que el gobierno los exija, ¿no? Pero a ver, empecemos definiendo la palabreja. ¿Qué demonios son los datos biométricos? Son datos directamente relacionados a tu persona, a tu cuerpo, como tu huella digital, tu cara, tu voz o tu iris. Y con la nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones, si quieres un celular, en principio no va a haber de otra. O les das esos datos o no te dan una línea. O te quitan la que ya tengas. Sí, porque no solo será para líneas nuevas. En 6 meses nos van a decir qué datos biométricos nos van a pedir y cómo van a manejar el padrón. Y ya en 2 años todos tendremos que estar incorporados al padrón. Esa base de datos sería la más grande del país. Más que la del IMSS, del SAT, del INE, vaya, la que se te ocurra. El gobierno dice que es necesario. Porque se usan estas tarjetas que eran anónimas, se cambiaban de chips y se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos. Es el presidente López Obrador. En no exclusiva, para un poco de contexto. Durante la mañanera del 14 de abril. Entonces, nada más es tener un registro para cuidar a la población. Es un asunto de seguridad y no es vender cacahuates. O sea que, según las autoridades, esos datos van a servir para combatir delitos.
haciendo más identificables a los usuarios de teléfonos celulares. No le sé, Rick, parece falso. De hecho, esta no es la primera vez que a un gobierno en México se le ocurre hacer una cosa así. Sí, hay un antecedente, el del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, el infame RENAUT, en el sexenio de Calderón. Era un padrón que registraba nombre, teléfono, dirección y CURP de todos los titulares de las líneas telefónicas. Pero la base de datos se filtró apenas a los 2 meses de estar operando y terminó a la venta en internet. La información que contiene el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es ofertada ya en sitios de internet. El usuario, que se identifica como chaca-345 @comunicación en Chihuahua, asegura que por 500 pesos las bases de datos se envían en mini-disc hasta la puerta de tu casa o vía correo electrónico. Y ojo, esos eran solo datos personales, no biométricos. Además del RENAUT, ha habido otros casos recientes en los que los datos personales que tiene el gobierno terminan apareciendo en internet. Hablé con alguien que ha descubierto este tipo de vulnerabilidades. ¿Tu nombre? Javier Flowey. ¿Tu edad? ¿Cuál es tu ocupación? Tengo 27 años y soy investigador de seguridad independiente. O sea, un hacker. ¿No te consideras hacker? Bueno, el término se podría pronunciar como noob, que en una traducción podría ser un novato. Me gusta considerarme más así porque es un término más ameno en el ecosistema del mundo cibernético. El concepto hacker creo que es mucho más dignificante para uno que venga de una tercera persona. Ah, ok. Entonces yo podría decirte hacker, pero tú a ti mismo no te dices hacker. Sí, no me considero como tal. Y bueno, siendo un supuesto novato, encontró fugas de información muy sensible allí, libre en el internet. ¿Y qué es lo más preocupante que te has encontrado ahí? Que digas, híjole, esto de verdad no debería estar ahí. Hice un reporte, una pequeña investigación sobre Declaranet. Declaranet es el sitio web en el que los funcionarios públicos hacen sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Declaranet expuso un fichero de respaldo comprimido y en ese fichero se exponían algunos datos personales, que es información que no debería de estar accesible al público. ¿Qué tipo de información había ahí? Bueno, a los bancos relacionados a las personas, las cantidades de dinero que se hacían, información personal, su CUR, su dirección, el estado donde estaba, el nombre de las personas. Me enseñó pantallazos de lo que se podía conseguir en internet. Cuentas en Suiza, en Estados Unidos, direcciones. Y aunque ya corrigieron esas fallas, después de que él las reportó, pues alguien más pudo también haber tomado esas mismas capturas de pantalla. Y las historias como esas siguen. El año pasado, la Secretaría de la Función Pública expuso las declaraciones patrimoniales de casi 1 millón de funcionarios públicos. Con la información que se te facilita, bueno, los malos actores pues no la desaprovechan, como sea, te sirve para hacer campañas de phishing, para suplantar identidades, para aprovechar otro tipo de vulnerabilidades, para perfilar a las personas a las que quieren hacerles un ataque dirigido y escalar posiciones. Con lo que tú has visto del gobierno, cómo manejan los datos que te los encuentras en Google, ¿tú crees que ellos pueden manejar nuestros biométricos y cuidarlos? Si hablar de datos puros y brutos ya es algo crítico, que estos se exponen de manera tan fácil y asequible vía internet, hablar de biométricos es mucho más difícil porque es algo que soy. Un biométrico no es algo de lo que te puedes desprender tan fácilmente como una contraseña. Una contraseña la exponen, la cambio, o también un correo electrónico lo cambio y fácilmente puedo amortiguar un impacto dentro de las cuentas o las contraseñas que se comprometen. Pero un biométrico no es tan fácil. No puedo cambiar mi huella dactilar o mi iris, y si información o patrones de asociación biométrica con un individuo son expuestas, es algo que difícilmente puedes corregir. Y la responsabilidad de cuidar esos datos recae en 2 instancias: las empresas telefónicas y el gobierno. Eso significa que habrá 3 chances de que se comprometa nuestra información. 1, cuando la capturen. 2, cuando la guarden. Y 3, cuando la pidan para usarla en sus investigaciones. ¿Y tú crees que tienen la capacidad de proteger nuestros datos las telefónicas y luego el gobierno? No es que no tengan la capacidad, no tienen la capacitación que se requiere para entender el riesgo crítico que significa recabar esa información de manera tan instantánea. Se requiere mucha mayor inversión y capacidad. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que necesita más de 800 millones de pesos para hacer ese padrón y operarlo. Es más de la mitad de su presupuesto actual. Esta es una cantidad de la que no dispone el instituto. Eso dijo el comisionado presidente Adolfo Cuevas en una entrevista el 16 de abril, el día en que se aprobó la reforma. O sea, la propia institución a la que le echaron la bolita de este asunto está diciendo que no puede con el paquete. Y el Congreso, cuando legisló la creación de este padrón, ya les avisó que no les va a dar más dinero. Bueno, ahí está la trifecta. Le falta presupuesto, le falta capacitación y le faltan protocolos. Y pensemos en los problemas de robo de identidad que ya tenemos ahorita. Tan solo en los últimos 3 meses de 2020,
De cerca de 60,000 denuncias de robo de identidad en bancos, poco más de 40,000 ocurrieron en las sucursales. O sea, 60% de los casos de robo de identidad ocurren en la interacción con otras personas. El factor humano es el eslabón más débil en esta cadena de vulnerabilidades. Y bueno, es tan absurdo como que en Banco Azteca, por ejemplo, me tocó que me mostraran el video de la persona que entró y que se hizo pasar como si fuera yo. Es Suhaila otra vez, la del Calvario. Por supuesto, no nos parecíamos en lo más mínimo. Entonces, bueno, cualquier persona que no esté coludida, que vea a esa mujer entrar con mi identificación, hubiera tenido que negar ese crédito y por supuesto los bancos tendrían que presentar una denuncia penal en contra de su personal. Ahí también en Banco Azteca esta persona dio sus huellas digitales. Yo le pedí al MP si se podían solicitar esas huellas para cruzarlo con bases de datos de personas que tengan antecedentes penales y ver si podía haber alguna coincidencia. Y aquí la trama se complica. En un giro paradójico me dijeron que eso no era posible por protección de datos personales. El banco nunca anticipó que la hiperciudadana Suhaila se iba a poner tanto las pilas. En Santander registraron la voz de otra persona como si fuera mi voz y entonces para poder como iniciar el procedimiento de queja me pedían iniciarlo a través de mi voz, pero mi voz no era mi voz, sino la voz de la persona que se hizo pasar por mí y entonces pues tampoco, o sea, sus propios procedimientos tampoco son congruentes con la posibilidad de que haya un robo de identidad. Ok, se entiende, pero aún así, qué desesperante. Terminaron cuidando mejor a quien le robó la identidad que a la víctima del robo. Pero y aún las que se supone que tienen controles, como estos que tienen lo del registro de voz y las huellas digitales, de nada sirvió que tuvieran esos sistemas. Pues es que si tus sistemas están atravesados por redes de delincuencia, pues no sirve de nada, ¿no? O sea, si se presenta una persona con una identificación y es evidente, uno, que esa identificación fue robada y que ya está reportada. Dos, que la persona que aparece en la foto no coincide con la persona que se está presentando. Tres, la huella tampoco coincide. Y en 2 casos me tocó ver la firma que falsificaron y era una firma distinta. Si las instituciones no cumplen protocolos mínimos, pues entonces terminas con las huellas digitales de una mujer bajo el nombre de Suhaila Basbás, que no son mis huellas digitales y que no es mi voz. En este caso queda claro que las propias empresas que te piden tus biométricos por seguridad, en realidad no están previniendo el fraude. Y las autoridades no los están usando para investigarlo. Lo que a nosotros nos preocupa, la protección de estos datos. Es Santos Serfati, un especialista en ciberseguridad que ha trabajado con el gobierno israelí y con muchos otros gobiernos del mundo. El dilema no está ahora en si queremos compartir información con el gobierno, que son datos personales como el iris, reconocimiento facial. Todo este tipo de información, queramos o no, ya está recopilado de otros datos, de otras fuentes como Facebook. Hay varios casos conocidos de otros gobiernos y compañías, en Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, que se hacen de esos datos a la mala, rascándole al Internet. Toman fotos de millones de usuarios sin su conocimiento, con fines que van desde investigación hasta vigilancia social. Realmente la pregunta está, ¿qué métodos o qué tipo de ciberseguridad o herramientas de ciberseguridad utiliza el gobierno para proteger nuestros datos privados? Y realmente si está en el interés de ellos en protegerlos. Eso realmente me dejó pensando. O sea, si estas bases de datos tan sensibles las construyen con muy poco dinero y sin mucha seguridad, pues eso las hace muy susceptibles de estar vulneradas. Y si hay alguna fuga, entonces el gobierno ya puede irse por la libre y usarlas sin preocuparse por los protocolos ni los candados legales, ¿no? Sí, imagínate lo que podrían hacer con un Renault, pero ya con biométricos. Bueno, de hecho ya ha pasado en otros lados. Por ejemplo, un caso muy famoso en Israel, donde la gran mayoría de la población en Israel ya tiene todos sus datos biométricos guardados en una base de datos del gobierno. Y un empleado dentro del gobierno tomó esta información deliberadamente y la vendió. Entonces, no me preocupa que el gobierno tenga nuestros datos, lo que me preocupa es qué herramientas utilizan
para protegerlos y si realmente les interesa protegerlos. ¿Y qué puede pasar ahora con el padrón biométrico en México? Que viene siendo un refrito del Renault, pero en esteroides. Pues el antecedente es para poner los pelos de punta. Es más probable que el Renault haya servido para cometer delitos que para investigarlos y sancionarlos. Es Luis Fernando García, director general de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, R3D. Del Estado podemos aceptar que necesita tecnología para investigar delitos. Es normal hasta cierto punto. Sin embargo, ha sido claro por el historial de abuso que es necesario que esas facultades de invasión de la privacidad a través de la tecnología tengan controles, mecanismos de rendición de cuentas que impidan que las autoridades abusen de esas herramientas de vigilancia. Y no solo es la falta de transparencia o el abuso, sino también que la tecnología no es infalible. En otros países ha demostrado que tiene sesgos, errores y también incurre en falsos positivos de personas inocentes. Además de que ha propiciado todo tipo de violaciones de derechos. Algo que me sorprendió que me dijo Luis Fernando es que en este gobierno estamos viendo cómo se materializa una agenda autoritaria, yo diría, tecnoautoritaria, que los gobiernos del PAN y del PRI no es que no hayan intentado, lo intentaron, pero era demasiado difícil, ¿no? Incluso eran cosas que quienes hoy detentan el poder criticaban y acusaban de ser medidas autoritarias, violatorias de derechos humanos. El propio Ricardo Monreal en el 2011 se refirió a este Renault como literalmente una flagrante violación a los derechos y libertades. Y es ahora la bancada de Morena y es el gobierno el que impulsa reformas que intentan facilitar más la vigilancia de la población y disminuir los controles para poder detectar cuando esas herramientas se abusen. Y hay antecedentes. El Estado mexicano espió a integrantes de la sociedad civil y periodistas con las herramientas compradas para perseguir a criminales y terroristas. Los ataques fueron realizados con el malware Pegasus. O sea que no es solo una cuestión de antecedentes, sino también de continuidad en el uso de softwares que compró la administración pasada y que sigue usando la administración actual. Y lo que estamos empezando ya a documentar es inclusive ya evidencia clara de que en este gobierno se ha espiado de manera ilegal, en particular en el caso de la Fiscalía General de la República, donde ya se documentó la adquisición de herramientas de vigilancia. Este año, apenas en abril pasado, R3D, la organización en la que trabaja Luis Fernando y El País, documentaron que la Fiscalía compró 2 programas de espionaje masivo de teléfonos celulares y que los ha estado usando por lo menos durante los últimos 2 años. Ambos son software israelíes que solo pueden usar gobiernos. Uno se llama Geomatrix, con el que pueden hacer rastreo geográfico en tiempo real de un teléfono con solo ingresar su número. Y obtienen datos como a quién llamaste o quién te llamó, en qué páginas navegaste, tus horarios de conexión o hasta tu fotito de perfil en el WhatsApp. Ya en 2019, ya con Gertz Manero a la cabeza de la Fiscalía, se acaba de revelar que la Fiscalía volvió a comprar Geomatrix y adquirió alrededor de 135,000 búsquedas de monitoreo de la geolocalización de un teléfono móvil. Pero acá, contrastando con datos de la propia Fiscalía, se documentó cómo la Fiscalía solicitó únicamente 124 veces autorización judicial para geolocalizar. Sí, y además la Auditoría Superior de la Federación documentó que la Fiscalía utilizó el software para hacer casi 14,000 geolocalizaciones. A ver, si entiendo bien, entonces solo tenían permiso para hacer 124 búsquedas, pero hicieron 14,000 y compraron las licencias para hacer 135,000. Como que las cuentas no checan, ¿no? Como para qué pagarían por cientos de miles de búsquedas que no usaron. O que no sabemos, ¿no? Y además la Fiscalía adquirió otro equipo que se llama ECHO. Este es el otro software israelí que R3D y El País descubrieron que está usando este gobierno. Es una herramienta que permite la recolección masiva de datos de todos los usuarios de Internet del país. Literalmente no estoy parafraseando. Eso es exactamente lo que dice la descripción del producto. Y eso implica que es una herramienta con un potencial de vigilancia masiva, de vigilar a todos de manera indiscriminada e injustificada. No manches, Pedro Ferriz tenía razón. Un mundo nos vigila. Pero no son extraterrestres, son nuestros gobernantes. Y eso es inconstitucional, violatorio del derecho a la privacidad. No es nomás vigilarnos, es convertirnos de hecho en presuntos culpables. Pero lo peor es que en la reforma que se aprobó dice que las personas registradas en el padrón se consideran culpables, salvo prueba en contrario, tendrán que demostrar su propia inocencia cuando
alguien haga una llamada suplantando su número telefónico. Es decir, se presume que si una llamada salió de un número, la persona registrada en el padrón es la persona responsable de esa llamada o mensaje que está relacionado a algún hecho delictivo. Esto claramente viola el derecho a presunción de inocencia, va a conducir a las autoridades de investigación a acusar a inocentes. Y ya de por sí las personas inocentes hoy en día se ven obligadas a demostrar su inocencia, en lugar de que las instituciones que las acusan sean quienes les demuestren su culpabilidad. Y no solo eso, aún sabiendo que eres inocente no te ayudan, como le pasó a Suhaila, el colmo de los absurdos. Profeco llegó al extremo de decirme, ¿ya sacaron una tarjeta de crédito a tu nombre? Sí, pero todavía no la usan, entonces no hay afectación. Oye, ¿cómo que no hay afectación? Robaron mi identidad y sacaron una tarjeta de crédito a mi nombre. Eso ya es una afectación. No, pero no hay afectación económica. O sea, ¿me tengo que esperar a que la usen para entonces volver a venir y presentar una queja? Sí, y efectivamente, ya que la usaron, entonces ya pude ir y decirles, oiga, fíjese que ya la usaron, ¿no? O sea, y eso seguramente va a pasar en estos casos. Este tipo de experiencias tan absurdas son como una ventanita al futuro. Le pregunté a Suhaila si cree que el padrón biométrico es una buena idea y me contestó con más preguntas. ¿Cuáles van a ser los mecanismos y procedimientos de queja, denuncia, reporte en caso de robo de identidad en este nuevo escenario? ¿Y cómo funcionaría? ¿No? Si no anticipamos y tenemos esa discusión antes de aprobar esto, las redes de delincuencia común y delincuencia organizada saben perfectamente cómo aprovechar los vacíos. Por un lado, el crimen puede aprovechar esos vacíos y por el otro, darle la vuelta a la ley. Esta no era la solución. O sea, un padrón de usuarios, porque ningún delincuente va a utilizar un teléfono que esté registrado a su nombre. Es Ana de Saracho, consejera de la Canieti, y también trabaja para una de las telefónicas que operan en México. La Canieti es la Cámara Nacional de las Tecnologías de la Información y la Electrónica. Y tampoco va a suceder que los delincuentes dejen de tener teléfonos para cometer sus delitos. La delincuencia encontrará la fórmula para poderlo seguir haciendo, lo hará utilizando teléfonos que probablemente se vendan en un mercado secundario con nombres de personas que no les interese o por algún dinero estén dispuestos a poner sus datos en el padrón, o simplemente pues terminarán cometiéndose otros delitos, como sucede con los coches, por ejemplo, donde pues roban un coche, cometen un delito y lo dejan tirado, ¿no? Y entonces ese puede ser un poco el mismo modus operandi, pero ahora con los teléfonos celulares. Pues sí, o sea, los delincuentes no son tontos. Incluso estando en la cárcel siguen delinquiendo. Y precisamente usando teléfonos celulares. Los penales mexicanos se han convertido en un call center de los delincuentes. Pero entonces, ¿de dónde salió esta ocurrencia de vincular las líneas telefónicas con tus datos biométricos? No hay muchos casos a nivel mundial y tienen una particularidad. Es Gaspar Pieznano, líder de políticas públicas para América Latina de Access Now, una organización internacional dedicada a derechos humanos y nuevas tecnologías. Los países que tienen esta obligación suelen ser, por ejemplo, a China, Arabia Saudita, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, ¿no? Podríamos decir que en su gran mayoría no son plenamente libres o democráticos, ¿no? Lo cual ya te marca una pauta del valor que tiene este tipo de iniciativa. China sí es un caso muy fuera de serie, ¿no? Sí. Un buen ejemplo es el sistema de crédito social que su gobierno usa para monitorear y clasificar a ciudadanos, empresas, incluso agencias públicas, vigilándolas y calificándolas según su, entre comillas, comportamiento, dándoles o quitándoles beneficios. Tipo aquel episodio de Black Mirror en el que cada persona tiene una puntuación que sube o baja dependiendo de cómo se porta con los demás. Si dices buenos días, si te le cierras a alguien en el coche, si tienes amigos o parientes revoltosos. Vaya, una pesadilla tecnodistópica. ¿Y cuál es el problema de esto? Digamos, hay casos de periodistas que por haber dicho algo que no le convenía al gobierno, luego no podían acceder al sistema de transporte público, o no podían obtener crédito, o le era más difícil acceder a otros trabajos. ¿Por qué? Porque básicamente todo está vinculado a tu identidad. Digamos, la posibilidad de que vos puedas subirte al servicio público implica que vos utilices tu credencial, ¿no? Está vinculada. Y el gobierno un día se enoja con vos, te prohíbe acceder al transporte público. Y ahí es donde ves estos problemas.
Quizá China sea el ejemplo más extremo de prácticas de vigilancia opresivas, aunque al menos lo admiten. O sea, son más transparentes en eso que muchos países que consideramos democráticos. Pero volviendo a México, para mí es interesante que en el caso mexicano, y por eso te preguntaba por otros países, se combine por un lado el temor a un gobierno represor y por el otro también el temor de que el gobierno es muy débil como para evitar que esa información caiga en manos de delincuentes, ¿no? Claro, incluso pueden darse los dos escenarios. Simultáneamente, ¿no? Exacto. Yo creo que hay algo importante que destacar. La salud institucional de los países varía con el tiempo. Y eso es algo a considerar, porque podemos hablar de un país que tenga instituciones muy fuertes, no sé, Holanda, Francia, lo que no significa que el día de mañana no vas a ver un gobierno con una actitud más autoritaria. Ese es el peligro. Que confíes en un gobierno que te simpatiza y no tengas problemas con darle tanto poder. Pero el día de mañana hay un cambio de gobierno, llega otro en el que no confías. Y ya le dejaste abiertos los candados para que haga lo que quiera. ¿Por qué no me mencionas un ejemplo concreto de un país, como para poder ya identificar bien? Mira, en este lugar lo hacen relativamente bien. A ver, es difícil identificar un lugar donde funciona todo bien, ¿no? Digamos, en algunos lugares funciona mal y en otros peor. O sea que según Gaspar, ni las mejores justificaciones en materia de seguridad son necesariamente ciertas. De hecho, por lo menos desde 2013, la GSMA, una organización internacional que representa los intereses de las compañías celulares de todo el mundo, insiste en que no hay evidencia empírica de que el registro de SIMs mejore la seguridad ciudadana. Eso coincide con las críticas que hacen la industria telefónica y los activistas en México. El padrón no va a ser útil para combatir la delincuencia, no es necesario. Es sumamente peligroso para la seguridad y la privacidad de millones de usuarios de telefonía. Es Luis Fernando García otra vez. Es una medida profundamente autoritaria y es absolutamente absurdo creer que los delincuentes van a utilizar teléfonos registrados a sus nombres y ligados a sus datos biométricos para cometer delitos. Eso no va a suceder. No le sé, Rick, parece falso. Vaya, es lo que nos decía Ana. Los criminales van a encontrar formas de darle la vuelta. Pueden utilizar chips de telefonía de los Estados Unidos, por ejemplo, o de otros países en donde no se exige ningún dato para comprar, duplicar o clonar tarjetas SIM, utilizar teléfonos robados, utilizar plataformas de voz sobre IP similares a Skype, asegurándote de que a la persona que recibe ese mensaje o llamada le aparezca un número o suplantar el número telefónico de quien. Incluso puedes obligar o amenazar o engañar a alguien a que registre un chip y después que la delincuencia lo utilice. Es decir, en el padrón van a estar los datos de todo el mundo menos de la delincuencia. Eso es clarísimo. Y las autoridades ya tienen de por sí muchas capacidades para hacer sus investigaciones y las usan. Luis Fernando me dio un montón de ejemplos. Pueden geolocalizar cualquier teléfono y acceder a su historial de llamadas y ya lo hacen, con y sin autorización judicial. Saben identificar los números con patrones sospechosos, de los que salen cientos de llamadas al día y no entra ninguna. Y podrían inhibir las señales de telefonía en los penales y cárceles, de donde se hacen la mayoría de las llamadas de extorsión. En fin, nuestras autoridades, atadas de manos, no están, la neta. También Ana de Saracho me dijo que hay alternativas, como usar la base de datos que ya tienen las autoridades de los números que denuncian al 089. Las compañías y las autoridades pueden encontrar cuáles de esos números son de extorsionadores y sin utilizar los datos personales ni biométricos de nadie. Solo trabajan con los números. O sea que alternativas a hacer un padrón biométrico de los más de 120 millones de mexicanos que tenemos celulares, pues definitivamente sí hay. Y sobre los argumentos de que es por nuestro bien, por nuestra seguridad, Gaspar me dijo que generalmente se presenta el problema de, bueno, pero si esto es para combatir el crimen o si es para facilitar la vida a la gente, se justifica esa invasión a la privacidad. Este es el pensamiento general, ¿no? En México se dice mucho como, bueno, el que nada debe, nada teme, ¿no? Fíjate qué interesante cómo se ha perdido a lo largo del tiempo este valor que tenía la privacidad. Porque en otra época éramos conscientes de los riesgos, de las implicancias que tenía la invasión a la privacidad. Decíamos, si no tengo nada que ocultar, entonces no hay ninguna necesidad que invada mi privacidad. O sea, el pensamiento debería ser al revés. Sí, en aras de la seguridad acabamos sacrificando demasiado. Imagínate, a ver, vamos a poner un caso más exagerado.
si vos no tenés nada que ocultar, ¿tendrías algún problema de que un policía todos los días venga a tu casa y entre y vea lo que estás haciendo? ¿O que vos estás teniendo una conversación con alguien del trabajo o algún amigo o amiga en una plaza pública y al lado hay un oficial tomando nota de lo que estás diciendo? Yo creo que ahí les molestaría un poco más. A ver, hasta aquí hemos escuchado a varios expertos que nos dicen que la idea de hacer un padrón para protegernos de la extorsión realmente no va a servir para eso. Por un lado, porque los delincuentes le van a dar la vuelta. Y por el otro, crea una situación de vulnerabilidad para nuestros datos que nos pone en riesgo. Y hay un montón de antecedentes tanto en México como en el mundo. O sea, no estamos descubriendo el agua tibia. Y sin embargo ya se aprobó. Pero viene una batalla jurídica. Ahorita la pelota está en la cancha de la ciudadanía, que puede seguir interponiendo amparos ante un juez hasta el 28 de mayo, y de las instituciones como el INAI, con la facultad para presentar acciones de inconstitucionalidad contra el padrón. Y más allá de la batalla en los tribunales, está la batalla de todos los días. Ah, sí. Le conté a Luis Fernando de lo que pasó en el viaje que hicimos para la producción de nuestro siguiente episodio. ¿Del regreso a México? Sí, de cuando te pusiste un poco punk con lo de tu Face ID para el abordaje. Bueno, es que a mí sí me saca de onda que quieran sacarte una foto en lugar de pedirte tu pase de abordar. Nos sorprendió que la mayoría de la gente que se estaba subiendo al avión ni siquiera intentó resistirse a la foto. Ya había una cosa como muy automática, como bueno, pues es más fácil. La gente ya ni siquiera se resiste, ¿no? Sí hay un proceso de normalización sumamente preocupante de estas invasiones cotidianas y creo que no es casualidad, es por diseño. Cada vez, en la mayoría de los lugares, el consentimiento es falso, un falso consentimiento en donde te dicen, mira, o me das tus datos o no tienes banco, o no tienes teléfono, o no. Y son cosas que la verdad las personas no pueden renunciar, o incluso cosas que pueden parecer más selectivas, pero que en realidad no lo es. ¿Cuál elección tienen en realidad cuando no le estás dando una opción? Y así va a ser con el celular. O das tus datos biométricos o te comunicas a través de palomas mensajeras. Por ejemplo, en Europa hay regulación que dice que no puedes poner a las personas en esa posición en donde les pidas datos que no son necesarios para prestar el servicio y condicionar el acceso al servicio a la entrega de esos datos. Y la otra cuestión es que los beneficios de dar tus datos se ponen muy claramente enfrente de ti. Sí, ya no tienes que guardar ni andar enseñando tu pase de abordaje. Es tremendamente inconveniente decir no acepto. Los beneficios están enfrente de ti y es, bueno, si no puedo subir al avión, el beneficio está claro, pero el no beneficio no es tan claro. En tu ejemplo, muy probablemente a tu amiga, productora, cohosta, que dijo, no, yo no quiero que me tomen la foto, esa decisión puede que alimente un sistema que luego le genere consecuencias que no nos damos cuenta. Ya estás en la lista negra, cohosta. Por ejemplo, ya hoy, al momento de pedir un crédito, al momento de aplicar a un trabajo, al momento de cotizar un seguro médico, etcétera, se utilizan sistemas automatizados que recopilan un montón de datos y los interpretan de maneras oscuras y sacan conclusiones que no son visibles para ti y que muy probablemente toca pagar, pero son cosas que no son visibles, no son tangibles para las personas. Bueno, pues por lo menos ya no seré la única en las listas negras. Sujaila, ya somos hermanas en esta causa. Y mira, si lo piensas, analiza en un mes a cuántos establecimientos a los que quieres entrar te piden tu identificación oficial y en cuántos te presentan su aviso de privacidad. Yo, a partir de esta situación con la credencial del INE, sistemáticamente pido y exijo el aviso de privacidad y bueno, ni las propias autoridades lo tienen. Si vas a estos grandes edificios de coworking, no tienen aviso de privacidad, o sea, no cumplen con lo mínimo. De hecho, yo me he negado varias veces que me quieren tomar la foto y me piden mi INE y digo, ¿para qué quieren eso? ¿Y qué van a hacer con eso? Te digo, que qué afortunado tú que te has podido negar porque a mí no me dejan entrar. No creas que ha sido exitoso, pero sí lo exijo. La verdad es que después de todo este recorrido, a mí sí me queda la sensación de que estamos muy a la intemperie en cuanto a la protección de nuestros datos. O sea, respecto a las empresas, respecto a las autoridades y respecto a la delincuencia. Y con lo del padrón biométrico, pues, el riesgo va a ser mucho peor, ¿no? Sí, o sea, porque como nos dijo Uberflowy, una contraseña, un email, un teléfono, pues como quiera lo cambias, ¿no?
pero con tu iris, tu huella digital, pues ya te cargó el payaso. Y eso es particularmente preocupante, pero sobre todo por el contexto de México, en donde es absolutamente frecuente y cotidiano ver autoridades de seguridad locales y federales coludidas con la delincuencia organizada. Y la reforma establece que estas autoridades van a tener acceso a ese padrón de manera directa, sin necesidad de obtener una autorización judicial. Claro, y eso a Suhaila le preocupa. Saber que redes de delincuencia organizada se ubican estratégicamente ahí para poder utilizar las identificaciones oficiales que se quedan olvidadas para cometer delitos. Saber que además es una empresa de seguridad privada que tiene permiso para portar armas de fuego y que tiene contratos con instituciones de seguridad, que además obviamente tienen todos mis datos personales y que esta empresa no haya tenido ninguna consecuencia, ni en lo administrativo ni en lo penal. ¿Qué empresa es? Por razones de seguridad prefiero no revelarlo porque no tengo la certeza de que no voy a estar en riesgo.